les voy a contar qué pasó en aquel 1810, un 24 de mayo, que creo que era jueves, y cómo se desarrolló todo el 25 de mayo, pero lo vamos a hacer sobre el final del programa. Bueno, para arrancar, pues hay mucho y nunca se sabe por dónde arrancar acá. A pesar de que yo, en el día de hoy, voy a darles alguna información, le voy a agregar como de costumbre nuestra opinión, pero yo no quiero olvidarme de este inconveniente y no le voy a dar otro nombre, otra calificación que han tenido los presidentes de España y Argentina, ¿no? Sánchez y Milei. No quiero dejarlo en el olvido. No quiero dejarlo en el olvido porque no me gustó lo que hizo Sánchez, pero tampoco me gustó en tal caso Sánchez que haga lo que se le antoje, pero como argentino no me gustó demasiado el patoterismo de Milei. Respondiendo obviamente a los agravios y fuertes que han tenido para con él, pero Milei tiene que tener en cuenta de que él no es más un panelista, que ya tiene sus votos, que ya llegó al sillón de Rivadavia y que hoy representa a la totalidad de los argentinos, ni siquiera tan solo a ese 60% que hoy le está prestando su adhesión o el 57% que lo votó, sino que a la totalidad de los argentinos. Y como tal me parece que hay veces que es preferible callarse, porque si vos contestás, esto me lo ha enseñado esta actividad, ¿no es cierto? Le das el derecho a réplica al otro y entonces se hace un tute y de la nada se termina haciendo una gran bola de nieve. Pero bueno, vamos a otro tema que también en el día de ayer fue escalando en la tarde hasta convertirse aparentemente en una bola de nieve también, que son los posibles movimientos en el gabinete, porque en el caso del jefe de gabinete, Nicolás Posse, fue el más mencionado en el día de ayer, porque la continuidad en el gobierno se había puesto de alguna manera en duda hacía ya varias semanas y se profundizó aún más cuando él visitó el Congreso de la Nación. Pero al respecto dijo, y lo voy a citar textual, al presidente Milei, dijo: cuando uno gestiona, tiene hitos. Nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la ley base. La ley de bases, o la ley bases, como le llaman, puede salir bien o puede que no salga. Esta situación va a llegar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados y queda bajo análisis todo el gabinete. No Nicolás Posse, solamente todos los ministros se revisan absolutamente todos. Yo le voy a desdramatizar este tema, porque ya seguramente en algunos medios ya empezaron, sobre todo los medios que están bancados, digamos, por la oposición, se habla de una gran crisis, de esto, enseguida lo potencian. Y el que no, guitarrea un poco y lo pinta esto como, oh, bueno, viste que no tenían con quién gobernar, etcétera. Miren, Milei, entendámoslo de una vez por todas, es economista. Proviene de la actividad privada, el Grupo América, recordemos, y algunas otras empresas. En la actividad privada, esto que él acaba de decir sucede permanentemente. Va a decir, se fijan objetivos desde un directorio, desde la presidencia del directorio de una empresa, a las distintas gerencias o direcciones, depende del tamaño de la empresa, se fijan objetivos y tiempos para el cumplimiento de esos objetivos. Y como consecuencia de esto, ya sea que quien lo haya alcanzado y hasta superado es tenido en cuenta y tiene consolidado su lugar, o hasta incluso puede escalar un poco más arriba, si es gerente a lo mejor a director, o si anduvo bien en este área a lo mejor lo pasan a un área un poco más importante y mejor rentada. Esto en el sector privado. Y el que no, es una cuestión de premios y castigos, y el que no le dicen, amigo,
muchas gracias, o está viendo que lo van acomodando medio relegado, en cuyo caso ese individuo ya empieza a buscar ubicación en otro ámbito de otras empresas, como para arrancar de nuevo, porque ve que al no haber cumplido sus objetivos, ahí tiene sus días contados. O sea que no es para volverse loco, no es para alarmarse, pero cuidado. No tiene demasiada gente en el banco de suplente para hablar futbolísticamente, ya que venimos después del programa de deportes de nuestro medio. Y esto significa que no siempre va a encontrar la gente idónea. Por ahora dio un solo nombre, ¿no? El de Sturzenegger, que es quien había preparado todo el plan del PRO, o sea, un macrista de la primera hora, Sturzenegger, y hasta ahora es el único nombre que él deslizó. En algún hueco lo vamos a meter, pero no se sabe cuál. Lo dijo públicamente el presidente. Bueno, esa es la situación. Vale decir, en política se llama o les llama la atención a los políticos de la oposición, sobre todo, y sobre todo a los del kirchnerismo, van a decir, otra vez te vas para atrás. Y sí, me tengo que ir para atrás, porque son tipos, en su mayoría, que llevan 30, 35 años y algunos hasta 40 años, lo que tiene de vida la democracia, en la actividad oficial. Ustedes no tienen conocimiento de la actividad pública. Tipos que arrancaron a lo mejor a los 25 años, o a los 20 años, o a los 30 años, en algún cargo político, legislativo y demás, y tras los 40 años que tenemos, 41 años de democracia continua que tenemos en la Argentina, y no han hecho otra cosa. Por lo tanto, no saben cómo se maneja el sector privado. Por primera vez, o por segunda, porque también lo tuvimos con el tema de Macri, solo que ahí me parece que hubo un error de conducción, fundamentalmente, cosa que no pasa acá. Y raro en un economista, porque generalmente también los economistas en las empresas, hablamos de economista y no confundamos, una cosa son los contadores públicos nacionales, otra cosa son los egresados de ciencias políticas, de ciencias económicas. Son dos cosas totalmente distintas. Y generalmente en el marco de las empresas son aquellos que te ponen el freno a la hora de tomar decisiones sobre el rumbo de la empresa. Bueno, en este caso en particular es evidente que Milei ha mamado mucho ha tenido buenos ejemplos, ¿no? Recordemos el presidente de Aeropuerto 2000, Eurnequian, del Grupo América, Eurnequian, o sea, viejo zorro, ¿no? Empresario, con lo cual, y uno de los más poderosos también de Argentina, con lo cual evidentemente proviene desde ese lugar y tienen claro cómo es esto. En política creen que no. En política, y lo hemos dicho, no es la primera vez que lo decimos, este programa tiene 13 años ya en el aire y lo hemos dicho en más de una oportunidad. Yo nunca entendí por qué en el Ministerio de Salud, en la conducción y en la administración del ministerio tiene que haber un médico. Así me va a decir, pero ¿y cómo? Si de salud, ¿qué va a poner? ¿Un contador? No. Pone un empresario, por si lo que hacen es administrar los hospitales, las campañas, y ponele asesores médicos para la parte específica del tema. O en ciencias, o por ejemplo, en el Ministerio de Economía. ¿Por qué tiene que ser un economista el que esté? Y no a lo mejor un empresario, o un tipo de, qué sé yo, un ingeniero, pero que sepa manejar de alguna manera el conjunto de la economía. No necesariamente tiene que ser un doctor en ciencias económicas o un contador público nacional. Bueno, dicho esto, lo abordé porque viniendo inclusive a la radio estaba haciendo cambiando permanentemente de dial en las distintas emisoras nacionales y algunas locales, y veía, una crisis en cierne porque lo rajan a Pose y entonces qué sé yo. Y Milei ayer en una nota, en un reportaje que le hicieron, dijo, no, todo está. O sea, acá llegamos al primer hito, o sea, la primera etapa. La etapa era
¿Logramos la ley de base? Lograda o no lograda es una primera etapa, dijo Milei. Y desde acá para adelante, los soldados que servían para esta batalla ya no van a servir para la segunda etapa, para la segunda batalla, por pasarlo a un burdo ejemplo, ¿no? Y esto sucede en el sector privado, así que no tiene que extrañar lo que sucede en el sector público. Lo que no hay que hacer es lo que sucedió, y me van a decir, otra vez volví para atrás, pero es que nada, o sea, de Guzmán pasamos a Batakis, de Batakis a un tipo que no sabía un corno, en este caso de Economía como ministro de Economía. Y me van a decir, pero ¿cómo? ¿No dijiste recién que podía ser alguien con conocimientos manejando, aunque no fuera economista? Y sí, pero no Sergio Massa, que era abogado, recibido incluso, después de varios años de cursar por la Facultad de Derecho, después de muchos años, y dedicó toda su vida a la actividad política. Entonces el sector empresario, para manejar un país, si para manejar una empresa, bueno, un tipo con un conocimiento y un criterio global, cuanto más para manejar la República Argentina en materia de economía, sobre todo cuando tuvimos un presidente que era ausente, o sea, aparecía solamente para decir un par de gansadas, y me refiero a Alberto Fernández. Me van a decir otra vez con lo mismo, atrás, no mira hacia el pasado. Señores, del pasado venimos y por eso estamos como estamos. Doy una vueltita por el norte de nuestro país. Ya lleva 8 días la escalada de este autoacuartelamiento, para llamarlo de alguna manera, la protesta, digamos, impulsada por los trabajadores de la policía, pero a su vez a los que se le fueron sumando lo de salud, lo de educación, esto en la provincia de Misiones, y configura un tema que es netamente provincial, que debe ser resuelto obviamente por el gobierno de esa provincia, porque también he escuchado por ahí cómo el gobierno no hace, pero a ver, si el gobierno tiene que salir a asistir a todas las provincias mal administradas, bueno, el problema es bastante serio, porque entonces ¿de dónde saca sus recursos? De levantar los impuestos. ¿Y qué es lo que no nos gusta a ninguno? Seguir pagando tanta cantidad de impuestos. Razón por la cual, claramente, en un país federal, el gobierno nacional no tiene, inclusive desde el punto de vista constitucional, atributos para meterse en las injerencias o en las situaciones de cada una de las provincias, salvo que la provincia se lo solicite. De todas maneras, ya lo sabemos nosotros, desde el punto de vista de la seguridad, la ministra de Seguridad de la Nación, Bullrich, le ofreció al gobernador, están en contacto permanente con el gobernador, porque también lo que no quiere el gobierno nacional es que esto genere un efecto espejo en otras provincias, ¿no? De manera tal que se pusieron al servicio, es decir, para cubrir la protección de los ciudadanos misioneros en los lugares donde la policía dejó de estar precisamente como consecuencia de la protesta. Bueno, eso es, en un sistema federal, insisto, las provincias son absolutamente autónomas. ¿Qué puede suceder? No me voy a meter demasiado en ese tema, porque esperemos que no suceda. Que esto escale a un nivel de generar una conmoción interior, en cuyo caso, si el gobierno nacional, está contemplado en la Constitución, puede intervenir la provincia. Bueno, pero no es lo que está sucediendo ahora, ni tampoco tiene que ir con recursos para resolverle el tema, porque esto ha pasado en algunas otras provincias y esos recursos no los devolvieron nunca más. Y lo pagaron el resto de las provincias que sí realmente contribuyeron a las arcas del Estado. Dicho esto, quiero además agregarles que hay temas que no deben morir en la Argentina. Lo dije al comienzo de este programa. Hay temas que no tienen que ser escondidos por otros temas.
porque hacen al interés general, quizás no al momento. En el momento hoy la preocupación de todo el mundo es cómo va a ir mejorándose esta situación. O sea, la inflación va bajando, está bien, aleluya, igual sigue siendo muy alta, exageradamente alta si miramos el vecindario, ¿no? Si miramos el resto de los países que nos rodean. Pero lo bueno es que al menos va bajando. Lo que no está pasando, y esto sí, para mí es absolutamente importante, es la tremenda recesión que hay, y esto impacta a su vez sobre el empleo, sobre el pleno empleo, con lo cual a esta altura de los acontecimientos ya entra a haber un poco de inquietud respecto de esa situación. En cuanto a que el dólar ayer, hoy descendió unos pesitos, en cuanto a que el riesgo país subió, a mí lo dije ayer, lo repito hoy, me preocupa mucho más el riesgo país que lo que me preocupa el dólar, porque el mercado lo va a ir nivelando. Eso va a tranquilizarse, no hay que volverse loco. Lo comentamos ayer, ¿por qué? O sea, el gobierno ha hecho una aspiradora de la enorme cantidad de pesos que se emitieron el año pasado y el anteaño también, en los 4 años de gobierno de Alberto Fernández. Y entonces, y bajó lo otro que impacta, fundamentalmente lo que impacta es esto, bajó abruptamente, para mi gusto demasiado abruptamente, las tasas. Tiene dos aristas esto. Sirve para los tomadores de créditos para reactivar sus actividades, sobre todo las pymes, ¿no? Para pagar sus sueldos, los impuestos, la compra de materia prima, etcétera, etcétera. Pero desalienta al ahorrista, aquel que pone un plazo fijo, porque de una tasa, cuando asumió este gobierno a 133%, bajarla de a 10 puntos cada mes y llegar a 40 puntos, bueno, de alguna manera no le está dando rendimiento a la gente, y a medida que se van venciendo los plazos fijos, la gente va y se refugia en el dólar. Esto genera una demanda, es sencillo, oferta y demanda. Una demanda, y esa demanda de algún modo hace que se levante un poco, sobre todo el dólar paralelo, ¿no? Pero no es que, digamos, hay operaciones de $1 millón que se han hecho. Es el pequeño ahorrista que va a refugiarse en ese lugar. Por ahora con tranquilidad, pero es una cuestión de mercado, no hay que volverse loco. Y también, señores formadores de precios, no usen esto como argumento para entrar a subir un poquitito los precios, porque ese impacto todavía no se vio. Se está viendo como consecuencia del consumo interno, porque evidentemente al haber una distorsión entre los ingresos y el valor de la canasta básica, de alguna manera ha habido un cambio de conducta en el consumo y ha habido una restricción también en el consumo. Esto impacta evidentemente sobre la reactivación o sobre fundamentalmente, digamos, la retracción que hay en el mercado respecto de este ciclo que el kirchnerismo lo pensaba como tal. Decía, estoy referenciándome a lo que han dicho permanentemente. No nos importa el mercado externo, lo que es importante es el mercado interno. No es así. O sea, es como si en la familia nos entramos a vender, es decir, yo tengo un suéter y se lo vendo a mi hermano, y mi hermano me vende a mí una camisa porque ya no le gusta o no le coordina con tal cosa. Es decir, nos seguimos vendiendo entre nosotros. ¿Y dónde está la ganancia? O sea, ¿quién es el que gana? Bueno, en definitiva, la necesidad que tiene la República Argentina es de acomodar, o el gobierno sobre todo, la obligación inmediata que tiene, porque los tiempos van pasando, hasta ahora con logros, pero de todas maneras hay ciertos pasos que ahora empiezan a preocupar, esta falta de reactivación, este problema de que se han perdido prácticamente 70.000 camino a los 100.000 puestos de trabajo, más toda la desocupación que hay, más la pobreza que tenemos en la República Argentina, de lo que nos ocupamos ayer. Pobreza y educación, temas que no le importan mucho a los actores fundamentales de esa cuestión, que son precisamente las dirigencias, ¿no? Los dirigentes sociales, por un lado, que le afanaban a los pobres, y por otra parte, los dirigentes sindicales que
todo lo resuelven con un paro, como el que sucedió el día de ayer. Un paro del que mucho no se habló, pero que en algunos chequeos que yo hice, la verdad no sirve demasiado como dato para traspasárselo a ustedes, o sea, no me lo tomen en cuenta, pero aparentemente lo que yo he recogido que no ha tenido el impacto ni la repercusión que generalmente solían tener en su totalidad los paros convocados, a pesar de que fueron todos los gremios vinculados a la educación y en todos los niveles de la educación que ayer decretaron este tema del paro. Pero me quiero ir al orden internacional, porque miren, España, o al menos los españoles, los empresarios españoles, han invertido en la República Argentina. Miren, hay alrededor de 120 empresas que tienen intereses en la República Argentina. ¿Y esto qué implica? Inversión, implica seguridad salarial, implica captación de mano de obra, con lo cual no está para que nos estemos peleando con España. Y es cierto que los capitales, como dijimos en tantas oportunidades, miran de reojo estas situaciones de peleas entre los popes de ambos países, pero fundamentalmente lo que sí hacen es no jugarse demasiado. Es decir, no se juegan con mayores inversiones, pero tampoco se juegan yéndose. Eso no va a pasar. Por eso yo, a mi editorial de hoy, lo titulé como, va a decir el Graf, no hay crisis diplomática, sí oportunismo político. ¿Y por qué digo esto? Mire, se subieron al ring por necesidad y por urgencia. Por necesidad, un Javier Milei que se está posicionando en el plano internacional y pretende consolidar su figura y posición. Por urgencia, un Pedro Sánchez cuya posición política está flaqueando en España y un poco en Europa, tras los episodios que involucraron, en el caso de España particularmente y en Europa también, que involucraron a su mujer y sus actitudes también, por otra parte, un poco erráticas. La pelea del presidente Milei con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido presentada en los medios como si fuera una crisis diplomática. Algo que sintoniza con la decisión de este último de retirar su embajadora en la Argentina. Digo, fue una exageración, ya lo hemos dicho. La canciller Diana Mondino calificó el intercambio de agravios como una simple anécdota. Lo mismo hemos hecho nosotros antes de escucharla a Diana Mondino. Un ambiente de confusión que rodea el episodio, pero ¿cuál es su verdadera magnitud? ¿Cuál es el origen? ¿Y cuál es el eventual beneficiario de todo esto? Mire, resulta demasiado obvio que se trata de una riña entre políticos, no de una crisis bilateral. No hay conflictos con España, país con el que la República Argentina, gracias a Dios, mantiene una relación sólida, fundada en intereses comunes, pero además en una identidad cultural sumamente arraigada. Y en ese marco, en mi modesta opinión, el retiro de la embajadora española en Buenos Aires fue maniobra de Sánchez con el propósito de escalar el enfrentamiento, con fines electorales, obviamente, por parte de Sánchez. Apeló de alguna manera a un gesto grandilocuente, majestuoso, digamos. Se consideró personalmente ofendido el hombre y retiró a la embajadora. Y la verdad, es como que se posicionó en el Estado soy yo. De una soberbia recalcitrante, propia obviamente de los socialistas, ¿no? El español había llegado hasta ese momento, él llevaba la peor parte en este penoso festival de descalificaciones,
inaugurado por uno de sus ministros, que reputó de loco y drogadicto al presidente de los argentinos. Y acá me llama la atención que un expresidente argentino, Fernández, bueno, un lamentable expresidente argentino, optara o adoptara posición por Sánchez, más allá de que tenga su amistad. O va a pedir la ciudadanía española y va a dejar de ser argentino. Digo, porque cuando se ofende a un presidente, se ofende a todo un país, a todos los argentinos. Por eso digo que cuando el presidente se mete en camisa de once varas, nos está arrastrando a todos. No se tiene que olvidar que es el presidente de todos los argentinos. Pero sin ese puntapié inicial, el del ministro, que tildó de drogadicto al presidente Milei, difícilmente se hubiera hecho conocida por estos territorios, digamos, por este vecindario, y en el mundo quizás, la señora Begoña, esposa de Sánchez y sospechada de tráfico de influencias. Begoña fue una baja para el presidente español colateral en el intercambio de disparos verborrágicos. Hasta entonces sus supuestas gestiones, non santa por cierto, habían sido una pesadilla para su marido, que, recordémoslo, se había tomado unos días de reflexión para evaluar una posible renuncia suya. Un teleteatro total y absoluto, una victimización propia, la hemos visto en el plano local, de los gobiernos populistas. Me victimizo y veo cómo salgo de esto. Y a ver qué repercusión tengo. Bueno, le está saliendo el tiro por la culata. Porque ese era un asunto de entrecasa. Después de la intervención de Milei, ingresó en la agenda internacional. ¿Me parece bien? No, no me parece bien. Pero otra confusión generada en torno del episodio es su repercusión en la política exterior argentina. Milei ha optado por una estrategia de alineamiento estricto con los Estados Unidos. Lo que significa que no hay duda posible sobre el papel de la República Argentina en este momento, conducida por este gobierno, en el tablero internacional. Esta riña no tiene ningún lugar en esa agenda. ¿Y cuál es entonces la verdadera causa de este conflicto? Miren, en España, como a otros países europeos, ¿no?, hay una fuerte polarización entre la derecha y el populismo de izquierda. Bueno, acá le llamaríamos kirchnerismo seguramente. Con denuncias de corrupción y escándalo en los medios. Y algo como ha pasado y pasa aquí en nuestro país. Se trata de una batalla global entre la que Milei trata de hacer pie pensando en su proyección internacional, olvidando que es nuestro presidente. O sea, dicho en otras palabras, aprovecha su papel institucional con fines políticos personales. Por eso es tantos viajes al exterior y tan pocas visitas de Estado. Mire, de eso les voy a hablar. Si me da tiempo este programa, lo haremos en este programa. Si no, el lunes les voy a contar cuál es la agenda de viaje que tiene para junio el presidente. 6 o 7 veces, 6 o 7 países va a recorrer por distintas razones. En el plano local también hubo intentos de aprovechamiento político de esta pelea. Me llama la atención, pero debo decirlo, el diputado Emilio Monzó instó al presidente a la mesura, pero llamativamente no lo hizo otro tanto con el ministro español, que sí lo agravió.
O sea, había una segunda intención por parte de Monzó. No debe pensarse, sin embargo, en un acto antipatriótico de quien es muy amigo de Sergio Massa. Se trata simplemente de otra escaramuza de la batalla global, esa en la que Milei seguirá dando guerra seguramente, aunque su pirotecnia verbal sea mala para el clima, este clima de negocios y que provoque problemas diplomáticos innecesarios. Lo hemos dicho y lo queremos ratificar, por eso volvemos a sacar esto del closet para ponerlo en valor nuevamente a la consideración de ustedes. Porque eso no suma para el país de todos. No es el país de su propiedad, señor presidente. Hay que tener un poco de mesura. Milei cree que su beligerancia es buena como activo electoral y cuando algo sale mal, siempre le puede echar la culpa a terceros, como hacen todos los políticos, ¿eh? Bueno, hey, don Milei, entonces se está convirtiendo en un integrante más de la casta que tanto ha denostado y fustigado. Claramente, el presidente español, en pleno proceso electoral de la Unión Europea, buscó de enemigo a un presidente latinoamericano que por su impronta está adquiriendo una relevancia internacional al erigirse como líder libertario de la ultraderecha. Bueno, entre tantas otras, fue la prueba de ayer, siendo titular prácticamente de todos los portales de los principales diarios del mundo y tapa de el Time, que no es un medio menor y es un medio visto a nivel global. Para Milei, el juego en lo personal lo beneficia. No creo tanto, sin embargo, que así sea para nuestro país. Tras la reunión del G7 en Italia, Milei tiene previsto volver a España. Y eso va a ser el próximo 21 de junio para recibir un premio que le otorga el Instituto Juan de Mariana en el marco de la Cena de la Libertad. Es de esperar que en este viaje, no el único obviamente, recuerde que es el presidente de todos los argentinos y no tan solo un líder libertario. Es cierto que no podemos criticarlos con las cosas que hasta aquí, de alguna manera, en campaña él dijo que iba a hacer. Algunas muy dolorosas, no todas compartidas por todos, pero muestran un sendero de recuperación de la República Argentina. No habló tanto del plano internacional, salvo cuando en algún momento en campaña habló de los zurdos de China, etcétera, que me parece que son descalificaciones innecesarias, porque Argentina no tiene que tener, ¿se acuerdan en la época del menemismo que él tanto admira? Se hablaban de las relaciones carnales con Estados Unidos. Yo creo que no, la Argentina no tiene que tener relaciones carnales con nadie. La Argentina lo que tiene que ser es lo que tiene que hacer en la vida un individuo de cualquier nacionalidad. No confrontar con nadie, amigarse con todo el mundo, ser confiable, tener palabra, cumplir. Y de esa manera, entonces tener de algún modo la posibilidad de que Argentina, toda esta riqueza que tenemos enterrada y sobre la superficie de nuestro territorio, pueda ser ofertada hacia distintos países. Fíjense, los chinos están evaluando en este momento la posibilidad, muy cerquita está hay un problema de orden técnico nada más, o de orden, fisiológico, si cabe el término, a punto de importar una importante cantidad de toneladas de maíz. La cosecha gruesa de la República Argentina ha sido buena,
no tanto como en periodos anteriores, conforme la sequía que hemos tenido el año pasado, no nos olvidemos. Pero es tan buena la cosecha de maíz que permite abastecer al mercado interno y atender a esa demanda china que tenía un solo pequeño problemita de un insecto que se metía años antes de que se procediera a hacer los acuerdos de fitosanitarios, yo creo que se llaman, de alguna manera para poder exportar. Bueno, pareciera que Argentina ya cumplió con los requisitos que China estaba exigiendo y de alguna manera estaría dispuesto a comprar una enorme cantidad de toneladas excedente que tendría la República Argentina en materia del maíz. Entonces no sirve que nos peleemos. Y esto tiene que ver porque fue, recordémoslo, la canciller Diana Mondino hizo su visita, no estuvo con Xi Jinping, pero estuvo con su par, ministro de Relaciones Exteriores, y bajó los decibeles. Diana Mondino también ha sido una mujer mediática, en el sentido, no panelista como Milei, pero sí invitada por distintos programas de televisión o por distintos medios de comunicación, o ha escrito sobre economía, sobre todo, en distintos medios de comunicación nacional y del extranjero, con lo cual tiene una gimnasia bastante importante, es una mujer muy inteligente, de economía sabe y sabe bastante, pero de relaciones la tiene absolutamente clara la cordobesa hoy devenida en porteña, ¿no? Porque hace añares que está establecida en la ciudad autónoma de Buenos Aires y ahora, habiendo renunciado a su banca de diputada, por la que fue electa en las recientes elecciones argentinas, asumió su cargo como canciller. Pero Milei, cuidado. No le demos tanto trabajo, démosle apoyatura. A mí me parece bien que este posicionamiento de Milei en esta posición, a mí la verdad poco me preocupan ya estos etiquetamientos de ultraizquierda, ultraderecha, socialismo, capitalismo. Me preocupan los hechos, ponele el nombre que vos quieras, pero me preocupan los hechos. Fundamentalmente, los resultados. Y en ese aspecto, si la Argentina empieza a tener buenas relaciones con distintos países de Occidente, fundamentalmente con los que tenemos muchas cuestiones en común, seguramente empezaremos a crecer. Necesitamos crecer no en lo político, necesitamos crecer en lo económico, en lo científico, en lo educativo, por sobre todas las cosas, en lo deportivo también, por sobre todas las cosas. Así que menos política, señor presidente, un poco más de gestión internacional. No podemos acusarlo de la gestión interna, porque hasta ahora, en poco tiempo, sin que le aprobaran una sola ley, sin precedentes en los 41 años de democracia que llevamos, O sea, cuando hablamos de los palos de la rueda de la oposición, estamos hablando claramente de esto, y por eso el riesgo país también sube, porque fíjese, pasaron la comisión para la semana que viene, bueno, mañana va a haber un acto sui generis, no sé de qué tipo, siempre ha habido actos para los 25 de mayo y hay que hacerlo porque es el día en que se conmemora nuestra patria, en el que realmente todos nos sentimos un poco que pertenecemos más a este país. Bueno, ir a Córdoba, ya les conté que ATE anunció que la iban a declarar persona no grata. A mí me causa gracia, porque ATE es el gremio que nuclea, aparte, pues está UPCN también, de los empleados públicos. ¿Y quién es el patrón de los empleados públicos? Transitorio, por cierto, por delegación de los verdaderos dueños del país, que es el pueblo. El presidente de la República. Y o sea, es como que si vos te vas a tu fábrica y declarás persona no grata al presidente de la empresa de la fábrica en la que trabajás. Estamos todos locos en este país, verdaderamente. Bueno, después del Te Deum de mañana, creo que tomará un avión para irse, estará
está el avión, el helicóptero presidencial también en Córdoba, para trasladarse desde ahí hasta el centro cívico, creo, que tiene un helipuerto o algo por el estilo en pleno centro y muy cercano, la terminal de ómnibus en pleno centro de la ciudad de Córdoba, para ir al Cabildo y convocar o llamar al pueblo. De hecho, va a haber previamente bandas militares y toda esta historia, que yo creo que con el objetivo de atraer un poco a la gente en el día de mañana, donde él dará su discurso, como ya no es el Pacto de Mayo, será la conmemoración del 25 de mayo. Lo veremos. No le va a resultar fácil llegar hasta el lugar, menos le va a resultar a la vicepresidente, ¿no? Que está por la zona y va a ir por tierra. No sé cómo va a llegar frente a los piquetes y toda esta historia que están bien organizados como para que fracase este evento. Así como lo hicieron desde el Senado, ¿no? Para que fracase el tema del Pacto de Mayo, en definitiva lo que hicieron es, en el Senado, representantes de las 24 provincias, tirar la pelota fuera de la cancha. Así la Argentina nunca va a crecer, por eso el riesgo país sube, y en la medida en que sube el riesgo país, ya lo explicamos 1.000 millones de veces en este programa, se alejan nuestras posibilidades de inversiones externas, inversiones productivas en la República Argentina, generadoras de fuentes de trabajo. Así que veremos. Nos hacemos una pequeña pausita y ya volvemos con un poco más de noticia y con opinión, como hacemos habitualmente aquí en Juntos en Red.